Listo. Hare Krishna. Estamos por iniciar el estudio de Bhagavatam. Hoy en el texto 8 o 9, texto 9 del capítulo 4 del canto 1. Iniciamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Chayam Udirayet Nasta Prayesva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridiyantasto Hyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishna Swadhamupagate Dharma Jnana Divisaha Kalaunasta Drisamesa Puranarko Tunoditaha. Así que tenemos el texto 9 del capítulo 4. Avimanyu Sutam Sutam Prabhur Bhagavatottamam Tasya Jangma Mahascharyam Karmani Changrinihina. Traducción y significado ambos dados por Srila Prabhupada. Traducción. Se dice que Maharaj Parikshit era un gran devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, háblanos de él. Significado. El nacimiento de Parikshit Maharaj es maravilloso, debido a que mientras se hallaba en el vientre de su madre, fue protegido por la personalidad de Dios Sri Krishna. Sus actividades son también maravillosas, porque castigó a Kali, quien intentaba matar a una vaca. Matar a las vacas significa acabar con la civilización humana. Él quería proteger a la vaca para que no fuera matada por el gran representante del pecado. Su muerte también es maravillosa, pues recibió previo aviso de cuándo iba a morir, lo cual es maravilloso para cualquier ser mortal, y en consecuencia se preparó para ello. Sentándose a orillas del Ganges y oyendo la narración de las actividades trascendentales del Señor, durante todos esos días en los que oyó el Srimad Bhagavatam, no comió ni bebió, ni tampoco durmió ni siquiera por un momento. Así que todo lo relacionado con él es maravilloso, y sus actividades son dignas de ser oídas con atención. Aquí se expresa el deseo de oír hablar de él en detalle. Ahí termina el significado. Om Jnanati Mirandasya Yanan Yana Shalakaya Chaksurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Bhavati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute.
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Dev Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya. Ok. Hare Krishna, saludos para todos. Lo que leímos fue el texto 9, ¿no? Y en el texto 9 no es una pregunta hoy como ayer, pero los sabios siguen pidiendo, si bien es cierto no es una pregunta, pero de alguna manera ellos expresan su inquietud de querer saber más acerca de Pariksit. En este caso, ayer se habló de... ayer ya se inició con Pariksit, pero todos estos días, aparte de ayer, se ha estado preguntando acerca de Sukadeva Goswami, ¿no? Y de ayer y hoy específicamente los sabios preguntan acerca de Pariksit, o sea, el emperador que recibió la noticia de morir, ¿no? Y Prabhupada menciona que la vida del emperador, la vida del rey fue maravillosa, como desde el vientre, antes incluso de nacer, tuvo una experiencia interesante con Krishna. Luego, después de nacer, él fue coronado como rey y su vida fue muy piadosa también. Y al momento de morir, una semana antes de su muerte, en realidad fue una maldición que él recibió para morir y supo que tenía nada más una semana, lo cual lo llevó a sentarse a la orilla del Ganges y eso dio pie a que se hablara el Bhagavatam, ¿no? Así que Prabhupada termina describiendo el significado diciendo que escuchar las actividades con atención, escuchar las actividades del rey, de esta persona, es maravilloso también. Y se recuerdan, hace algunos días hablamos, ¿no? Y el mismo Bhagavatam habla de lo importante que es escuchar el Bhagavatam, el libro Bhagavatam, y al devoto Bhagavata, ¿no? Los grandes devotos del Señor. Porque los devotos Bhagavatas, su vida es, todo lo que ellos hacen es como si fuera, ¿cómo puedo decirlo? El libro Bhagavata está lleno de historias, es el Bhagavatam, ¿no? En realidad todo lo que el Bhagavatam tiene son puras historias, ¿no? Y en medio de las historias los personajes van conversando y van hablando de filosofía y todo lo demás, ¿no? O van hablando de Krishna también. Pero en sí las historias son la forma de actuar de ciertas personas, y esas ciertas personas son Bhagavatas porque su vida estaba dedicada a Krishna. Entonces incluso hoy en día uno pudiera encontrar y uno puede acercarse a devotos Bhagavata cuya vida es igual a la vida de los personajes del libro Bhagavata, ¿no? Y como conducen su vida o llevan su vida conforme al libro Bhagavata, es la misma cosa. Tanto así que escuchar la historia de Pariksit es en sí iluminador en relación con Krishna.
Y podemos iniciar diciendo, ¿no? Como toda la batalla de la batalla de Kurukshetra, que al principio los Pándavas no querían, incluso Krishna mismo no quería, ¿no? Hemos sabido eso, ¿no? Que Krishna él mismo no quería, y él en realidad todo el tiempo llegó un momento antes de que decidieran pelear, llegó un momento en el que los Pándavas estaban reunidos y diciendo qué vamos a hacer. Duryodhana y sus hermanos son malvados. Y alguien dijo en la asamblea, en el grupo de los Pándavas, alguien dijo, sí, vamos a declarar la guerra. Y Krishna, ya cuando todos habían dicho que sí, que es verdad, incluso los mismos Pándavas, Krishna dijo, no, denme chance a mí, yo voy a ir a hablar con ellos, a negociar. Y Krishna mismo fue a negociar con ellos y tal, con Duryodhana. Pero Duryodhana no estaba dispuesto a negociar, ¿no? Y es ahí donde el famoso incidente en donde Krishna va con Duryodhana y le dice, mira, es que todas las personas tienen diferentes vocaciones, por decirlo de una manera, ¿no? Y tanto tú como tus primos, los Pándavas, ustedes pues tienen esa sangre administradora, ¿no? O sea, en el sentido de que son políticos. Y ellos, darles por lo menos, si no les quieres dar el reino de vuelta, darles por lo menos 5 aldeas, una aldea a cada uno, para que ellos sean el regente de cada aldea, porque es su naturaleza. Proteger personas, ayudar personas, darles por lo menos una aldeita a cada uno. Entonces ahí donde Duryodhana, el famoso incidente, en donde él dice, ¿sabe qué, Krishna? Vaya a decirle a los Pándavas, de regreso, que no estoy dispuesto a darles nada de tierra, ni una aldea, mucho menos, ni el reino, ni un poquito de tierra para que claven un alfiler, ni siquiera eso lo voy a darles, dice Duryodhana. Pues Krishna se regresa y llega un momento en el que el mismo Krishna, después de haber negociado, ya todos dicen, ok, ya Duryodhana está muy reacio, ¿no?, a cooperar, entonces van a la batalla, ¿no? Y la cuestión está aquí, es que todos estaban pensando en el bienestar del reino, ¿no? Y que haya un gobernante y que haya un buen gobernante. Pelean y según Prabhupada, no sé si ustedes recuerdan haberlo leído, pero te recuerdas que lo leímos, esto es en el... Vamos a ver si lo tengo aquí. No. Prabhupada menciona en el Bhagavatam aquí mismo que en la guerra de Kurukshetra, en la batalla de Kurukshetra, murieron 600 millones de soldados. 600 y algo, pero 600 millones de soldados. Y murió un montón de gente. Y después de la batalla de Kurukshetra, la idea era que, y todo surgió porque se quería que el gobernante, el emperador, pues fuera una persona piadosa, de tal forma que los pobladores también pudieran tener una vida feliz, ¿no? Entonces termina la batalla de Kurukshetra, los Pándavas ganaron, ellos estaban con vida los 5, y sucede que los nietos de los Pándavas estaban allí, eran niños para ese tiempo, y no habían participado en la batalla, ¿no?, porque eran niños, y estaban allí en una ocasión, recién había terminado la batalla, había un montón de cuerpos muertos por todos lados, y los Pándavas ya terminaron, ya iban para su casa de vuelta, cuando reciben la noticia de que los 5 niños que iban a ser los herederos, por fin había terminado todo, y los 5 niños que iban a ser los herederos fueron asesinados, ¿no? Y Asvatama, algunos de ustedes conocerán a Asvatama, que Asvatama era el hijo del maestro de los Pándavas, ¿no?, el hijo de Dronacharya, el maestro de armas de los Pándavas. Tenía un hijo llamado Asvatama. Y Asvatama, furioso y bastante cobarde, después de terminar la batalla de Kurukshetra, él fue a donde los niños, los príncipes, estaban durmiendo, y los decapitó a todos, ¿no?, indefensos, dormidos, los mató, con la esperanza de vengar la muerte de su papá y la muerte de todos sus seres queridos, ¿no? Y ahí estaban otra vez, después de haber matado y muerto 600 millones de personas, los Pándavas, por fin se acaba toda esa agonía y todo ese, ¿cómo podemos decirlo? Todo ese drama, ¿no?, que ellos habían vivido desde su juventud.
Y aquí están otra vez, se encuentran sin herederos y ellos ya están viejos, ¿no? En ese momento ya no es momento para ninguno de ellos ponerse en el trono. Y aquí están sus nietos que iban a ser, y eran los príncipes, iban a ser los herederos, siendo matados y no hallaban cómo hacer. Estaban otra vez, se ponen en ansiedad porque ¿no? Mueren los 5 niños. Pero había un último niño que era la última esperanza de los Pándavas, que era otro nieto de los Pándavas, que ni siquiera había nacido, sino que estaba ahí en el vientre de Uttara. Uttara era una de las nueras de Arjuna. Arjuna tenía un hijo llamado Abhimanyu, que si ustedes lo ven, bueno, ahora lo vamos a mencionar. Abhimanyu era un hijo de Arjuna, que también murió en la batalla de Kurukshetra. Su muerte es muy cruel también. Lo mataron bien, ¿cómo sería? Deslealmente, con toda la deslealtad que puede haber. Lo mataron entre muchos cuando el código era que siempre se peleaba uno a uno. Pero Abhimanyu, que estaba del lado de los Pándavas, por supuesto, cuando fue a atacar el bando de los Kurus, él era muy fuerte también, este hijo de Arjuna, pero los Kurus, muy desleal, muy mala onda, lo rodearon y entre todos le cayeron, por así decirlo, y lo mataron a Abhimanyu. Y Arjuna, al saber eso, cómo había muerto su hijo, se llenó de rabia también, se llenó de ira, y fue a buscar al principal de ellos, que era Karna. Bueno, esa es toda otra historia, pero Abhimanyu tenía a su esposa, que era Uttara, y a pesar de que él había muerto, pero Uttara, la esposa de Abhimanyu, estaba embarazada. Y era la última esperanza ya de los Pándavas porque un reino justo viniera, a pesar de que los 5 niños que habían nacido fueron decapitados. Pero ¿qué pasó? Que el mismo Asvatama, el que había matado a los 5 niños, y no contento todavía, supo que Uttara tenía un niño en su vientre y también intentó matarlo. Y se describe ahí en el Bhagavatam algo curioso, que habían ciertos tipos de armas, parece ser, en aquellos tiempos. ¿Recuerdas? La vez pasada hablábamos de ciertos tipos de ingeniería que en aquellos tiempos existían y que hoy son incluso desconocidos. Parece ser también que eran avanzados en las armas, y Asvatama trató de matar a este niño, dicen los libros, mandando o enviando una arma atómica. Prabhupada dice que sería una arma atómica, que era capaz de destruir un punto específico, no como que tiras una bomba y destruyes toda una ciudad. Y él dirigió, ¿no?, esa arma atómica al vientre de Uttara. Y el Brahmastra, sí, exactamente, Brahmastra. Y ese niño era Parikshit, ese niño que era la última esperanza, el último nieto de los Pándavas, era Parikshit. El niño del que estamos hablando hoy, ¿no? El emperador que al final rescató la dinastía de los Pándavas. Y Parikshit, cuando él estaba en el vientre, arma atómica venía hacia él, y Uttara, la mamá que tiene en el vientre al niño, le dice: Krishna, me doy cuenta, porque estoy empezando a percibir un calor en mi vientre, me doy cuenta de que es un arma que enviaron para matar a mi hijo y todo lo demás. Y Krishna, en ese momento, porque Krishna todavía acababa de terminar la batalla de Kurukshetra, no se había ido todavía, entonces se describe que Krishna entra al vientre de Uttara para proteger al niño Parikshit que estaba allí, y Krishna recibe el golpe del arma, y no fue tan violentado el niño Parikshit. Pero Parikshit, incluso desde el vientre, se quedó con esa impresión de que estuvo en contacto con Krishna porque Krishna lo protegió. Prabhupada dice aquí en el significado que... Estoy leyendo el significado. El nacimiento de Parikshit es maravilloso debido a que mientras se hallaba en el vientre de su madre, fue protegido por la personalidad de Dios, Sri Krishna. Así que él, incluso antes de nacer, tuvo ese contacto con Krishna. Después nació
y fue coronado rey y todo lo demás. Pero él quedó con esa impresión en la mente de que vi a alguien. De hecho, Prabhupada más adelante, cuando se contará la historia de Pariksit, Prabhupada menciona cómo Pariksit, cuando nace y cuando vivía, él tenía una inquietud en su corazón, y es que él quería encontrar de vuelta a esa misma persona que lo había salvado en el vientre. Él estaba con esa inquietud de quererlo encontrar de vuelta, a ese mismo personaje. Parece ser que Pariksit no le contaron que era Krishna. No sé cómo fue el asunto allí, pero Pariksit estaba con esa inquietud y por todos lados iba con la esperanza de encontrar a esa misma persona que yo vi en el vientre. Y no lo encontraba por ningún lado, porque Krishna ya se había ido. Pero Prabhupada escribe que, no sé si es el único significado, pero uno de los significados de Pariksit es el examinador, dice Prabhupada. Porque él iba a todos lados examinando, haciendo como un censo, casa por casa, viendo si en algún lugar encontraba a esa misma persona que era Krishna. Y él era un devoto de Krishna también. Prabhupada, cuando narra la historia de Pariksit más adelante, él describe cómo Pariksit era un devoto de Krishna, un devoto entregado. Y toda su vida vivía con el deseo de encontrar a Krishna. Vivía con ese deseo. Tanto así que al final, cuando supo, estamos capítulo 4, Soika, canto 1. Pero la historia de Pariksit viene más adelante. Solamente estamos hablando de él hoy porque Prabhupada nos lo trae. Así que él vivía con ese deseo de encontrar a Krishna. Tanto así que cuando recibe la noticia de que va a morir, debido a su deseo intenso, entonces él se dirige al Ganges con el deseo de escuchar acerca del Señor Supremo, ¿no? Así que una de las cualidades, ya que Prabhupada menciona lo importante de escuchar acerca de los grandes devotos, una de las cualidades de los grandes devotos de Krishna es que ellos manifiestan un deseo intenso por Krishna, por servirlo a Krishna, por estar en contacto con Krishna. Vean, leemos del capítulo 3, texto 25. Una persona que está consciente de Krishna y una persona que no lo está, se diferencian por sus diferentes deseos. Si alguien quiere leerlo, 3.25 de la Bhagavad Gita. Una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. Prabhupada no dice que se diferencian por por cómo se visten, o por cómo se cortan el pelo, o por qué es lo que hablan, o por qué es lo que comen, diferentes deseos, ¿no? Vean, vamos a leer incluso, vamos a llevarlo un poco al drama esto, vamos a llevarlo un poco al extremo, un poco a la exageración. A veces hace falta ir a la exageración para comprender un punto. A lo absurdo algunas veces se decían. Voy ahora a leer algo del capítulo 3 también, pero más atrás en el texto 6. Hay muchos farsantes que rehúsan a trabajar de modo consciente de Krishna y que hacen un espectáculo de meditación, mientras que en realidad moran mentalmente en el disfrute de los sentidos. Prabhupada está diciendo que algunas personas hacen un espectáculo, externamente parece que están haciendo algo de meditación, pero su mente está pensando en el disfrute de los sentidos, ¿no? Aquel que hace alarde de ser un yogi, y es aquí donde viene la exageración que vamos a hacer, aquel que hace alarde de ser un yogi, dice Prabhupada, pero yo lo voy a poner por hoy, vamos a cambiar esta palabra de yogi, y vamos a ponerle aquel que hace un alarde de ser un Hare Krishna, y voy a hablar hipotéticamente de mí. Aquel que hace alarde de ser un Hare Krishna, como yo, mientras de hecho se halla en busca de los objetos para complacerse egoístamente,
debe ser conocido como un engañador y el engañador más grande de todos, aunque a veces hable de filosofía, como yo. Aquella persona que hace alarde, dice Prabhupada, de ser un devoto, aunque a veces hable de filosofía, porque hablar de filosofía, pues parecería que el que habla de filosofía es avanzado, ¿no? Porque tiene tantas palabras intrincadas y tantos significados intrincados que podría parecer una persona elevada, alguien que habla de filosofía, ¿no? Pero si su mente se halla en busca de objetos para complacer su egoísmo, se lo debe conocer como el engañador más grande de todos. El conocimiento de esa persona no tiene ningún valor, porque la energía ilusoria lo despoja de todo. La mente de semejante farsante siempre está impura, y por lo tanto su espectáculo de que es un Hare Krishna, como dije, aquí Prabhupada dice su espectáculo de meditación yógica, no tiene ningún valor en absoluto. Significado del texto siguiente. Texto 7 del capítulo 3. Me salto un significado en donde Prabhupada dice lo siguiente, unido con esto anterior. Una persona sincera que siga el método gradual está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero, la sinceridad hemos venido hablando, ¿recuerdan? Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. De vuelta, esto lo leí porque podría parecer que cuando Prabhupada dice los farsantes y los que hacen un espectáculo de meditación, es muy fácil o hay la tendencia de pensar de que Prabhupada se refiere a otras personas, no a nosotros. Cuando Prabhupada se refiere a que el farsante que solamente engaña al público hace un espectáculo para obtener adoración, eso se refiere a otros, ¿no? A los mayavadis, a los impersonalistas. Está la tendencia a pensar que eso no se refiere a nosotros, ¿no? Sin embargo, podemos caber allí, ¿no? Partiendo del punto de que los deseos son lo que diferencian a un devoto y no a un no devoto. No es si hace un espectáculo, por eso leo este significado. Yo puedo hacer todo un espectáculo de que soy un devoto, soy un brahmachari, soy un esto, soy un Vaishnava, soy un Hare Krishna. Pero en fin de cuentas lo que determina la calidad de mi devoción es cuánto deseo y anhelo de verdad tengo por servir a los demás, por servir al Señor Supremo, por aprender de los demás. Si no está ese deseo, todo el espectáculo, dice Prabhupada aquí, no es de mucho valor, ¿no? Vean el capítulo 12. Creo que voy a leer un significado que les puede gustar y que les puede sorprender. ¿12? No, capítulo 9 es este. Pienso que esto les puede sorprender. 9, 11 o 9, 12. Aquí está. 9, 12. Significado. Hay muchos devotos que suponen que tienen conciencia de Krishna. Cuidado, Hay muchos devotos que suponen que tienen conciencia de Krishna y que suponen que hacen servicio devocional, pero en el fondo no aceptan a la Suprema Personalidad de Dios como Krishna como la verdad absoluta. Cierro aquí. Prabhupada es consciente de que hay muchos devotos, como él lo dice, que suponen que tienen conciencia de Krishna. Lo leo esto para forzarnos a hacer un poco de análisis sobre uno mismo, por supuesto, sobre mí mismo. Y es que si en mi proceso devocional estoy aumentando el deseo por servir a los demás, el deseo por servir a Krishna, el deseo por
aprender acerca de Krishna, el deseo por mejorar, en fin de cuentas. Autorrealización es el deseo por mejorarme a mí mismo, ¿no? En realidad por eso es que se da la autorrealización, por la inquietud, así como Parikshit tenía la inquietud de encontrar a esa persona que vio. Nosotros podríamos analizarnos nosotros mismos y tal vez no vimos a Dios como Él lo vio, tal vez no lo vimos en el vientre como Parikshit, pero sí hemos escuchado, ¿no? Podemos fomentar y aumentar el deseo de conocer, de comprender a Krishna, de comprender, de aprender de Krishna, el deseo por servir a otros. Y a veces encontraremos que tenemos el deseo por respeto, por fama, esas cosas de alguna manera son naturales, pero podemos estar atentos a seguir aumentando de manera consciente e intencional mi deseo de aprender de Krishna y de saber más de Krishna. Y por supuesto mi deseo de servirlo. Porque en fin de cuentas es lo que diferencia una persona con conciencia de Krishna y una persona sin conciencia espiritual, la calidad de sus deseos, ¿no? Y habiendo dicho esto, una de las formas o de los métodos para aumentar mi anhelo y mi deseo por Krishna es escuchar de la vida de aquellos que tienen ese deseo fuerte, ¿no? Y eso es conocido como sadhu sangha. Cuando yo me permito y me expongo ante la presencia de otros, quienes tienen un deseo intenso, quienes manifestaron ciertas cualidades, naturalmente en mí se va a despertar también el deseo de al menos ser como él, ser como ella. Al menos el deseo de querer salir de donde estoy y avanzar un poquito más, ¿no? Si me pongo en contacto con devotos que tienen ese deseo y que lo manifiestan, pues voy a también despertar el deseo, ¿no? O se va a despertar el deseo en mí. Y es por esa razón que se recomienda el escuchar acerca de Vaishnavas, quienes, ya sea Vaishnavas quienes son contemporáneos a nosotros, o personas como Parikshit Maharaj hace tantos miles de años, porque sus actividades son fantásticas. Ahora, ¿qué pasa si yo escucho de esos grandes devotos? Pueden ocurrir dos cosas. Una de ellas es un poco peligrosa y la otra es más sana. Yo podría, escuchando la vida de Parikshit Maharaj, por ejemplo, la vida de Prabhupada mismo, que es un Mahabhagavat también. Si yo escucho de la vida de Prabhupada, también requiero una escucha cuidadosa. ¿Recuerdan el arma de la lectura cuidadosa? Porque si yo escucho de Prabhupada o de Parikshit en este caso, yo podría concluir que eso es un devoto de Krishna y yo tengo que actuar como ellos. O sea, tengo que imitarlos, ¿no? Lo cual es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo porque nos puede traer, como Prabhupada decía en la introducción del Bhagavad Gita, la lectura cuidadosa, la vida espiritual es como una navaja, decían, ¿recuerdan? Y si Prabhupada da este ejemplo, si estás cortándote la barba o el cabello, el cabello, y si estás con una navaja que no tiene filo, pues te vas a terminar sangrando. Si estás haciéndolo a la carrera con toda prisa, posiblemente te vas a terminar sangrando. O si tienes un cuchillo con mucho filo, que sería un ejemplo en la cocina, si no estás con cuidado, te vas a terminar cortando los dedos y va a ser una ansiedad para otros también. Eso es algo curioso, ¿no? De que cuando uno tiene un accidente, a veces quienes nos rodean se ponen en mucha ansiedad también, ¿no? Así que imitar a otros, Prabhupada una y otra vez habló del imitar a otros y el seguir los pasos que son completamente distintos, aunque podría parecer lo mismo, ¿no? Y imitar a Prabhupada, imitar a los acharyas, trae, según los mismos acharyas, trae problemas severos para de hecho hay un mantra que aparece en Bhagavad Gita. Y el mantra dice Sarvopadi Nirmuktan, ¿no? Pancharatra Vidhim Vina. No recuerdo el sánscrito cómo inicia. Prabhupada dice: aquel servicio devocional
que se lleva a cabo sin tener en consideración a los acharyas y a las escrituras es una perturbación para toda la sociedad. Y es un servicio devocional que es desautorizado y que no trae un buen resultado, porque es una perturbación para los demás, ¿no? En fin de cuentas, en una sociedad, si vivimos en una sociedad, lo que hacemos afecta o impacta a los demás, ¿no? Y diferente sería si vivo solo en una montaña, pues hay más apertura de actuar como quisiera. Pero conviviendo con otros, en el caso de ustedes quienes conviven a diario con su familia, conviven a diario con personas quienes no participan de la vida devocional como ustedes, nosotros vivimos también en el templo y también aplica la misma norma de que lo que yo hago impacta a los demás. En ambos casos es valioso tener en cuenta esto, ¿no? Que si imito al Vaishnava elevado y si, como Pariksit Maharaj, vamos a tal vez aterrizar un poco más el punto, Pariksit le dan la noticia de que él va a morir en 7 días, ¿no? Y Pariksit él tiene la oportunidad de decir, bueno, ¿qué hago? Yo tengo voy a morir en 7 días. Debido a su deseo, movido por el deseo, él va a escuchar el Bhagavatam, ¿no? Va a buscar iluminación espiritual. Y vamos, de vuelta traigo el 3.7 del Bhagavad Gita, en donde Prabhupada dice que si alguien restringe su mente, pero su mente sigue pensando en aquello que olvidó en teoría, se engaña a sí mismo, ¿no? Y es un farsante. Entonces, Pariksit Maharaj no va al Ganges porque tengo que hacerlo, porque esto es lo que hacen los acharyas y tengo que hacerlo, sino es movido por su deseo natural lo lleva a escuchar el Bhagavatam. Y cuando está escuchando el Bhagavatam no es que está pensando en, no hombre, este Sukadeva Goswami no termina de hablar y yo tengo hambre y tengo muchas cosas que hacer. Está escuchando el Bhagavatam y está en lo que está. Y Prabhupada lo dijo en el significado, que pasaron días enteros y ni siquiera tuvo hambre, ni siquiera como nos pasa a nosotros, nos podría pasar. Que después de un rato, pues, bueno, esa historia ya la escuché, ¿por qué Maharaj, por qué no cuenta otra historia? Podríamos pensar. Porque nuestro deseo es menos intenso, ¿no? Si yo digo, bueno, voy a sentarme aquí durante 7 días a escuchar el Bhagavatam, porque es lo que hacen los acharyas, eso sería un poquito extraño, ¿no? Creo que después de un rato no se puede sostener, ¿no? Así que de manera sincera, como dice el 3.7 y el 3.8 del Bhagavad Gita, puedo exponerme a escuchar el Bhagavatam en la medida en la que mi deseo me lo permite, ¿no? En la medida en la que soy capaz de digerir eso. Pero si voy y me siento 7 días, pues sería una imitación, ¿no? Y podemos llevarlo incluso a la vida de Prabhupada. ¿Qué pasa cuando nos metemos a la vida de Prabhupada, por ejemplo? Podemos estar un poquito más protegidos de esto del deseo de imitar o el deseo de seguir los pasos. Si nos introducimos más a la vida de Prabhupada misma y a la vida incluso de Pariksit, pero Prabhupada ya que es un ejemplo más cercano, nos daremos cuenta, no sé si ustedes lo hayan percibido, pero nos daremos cuenta que Prabhupada haciendo la acharya, con 2 ataques del corazón y sigue su misión y todo lo demás, llega un momento, no sé si ustedes sabían, yo creo que es algo sabido por todos, ¿sabían ustedes que llega un momento en el que Prabhupada dice, voy a ir donde está la compañía de los barcos y me voy a largar de aquí, me voy a ir para India de vuelta, ¿no? Tal vez no usó esas palabras, yo estoy llevándolo a lo absurdo, no absurdo, pero al extremo, para que hagamos tal vez conciencia en que Prabhupada llegó el momento en el que varias veces consideró dejar su servicio, ¿no? Y podríamos pensar que el acharya, llegó un momento en el que Srila Prabhupada dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy de regreso, ¿no? Y él mismo lo dice en su biografía, ¿no? Varias veces pensé en ir a buscar la oficina de los barcos y decirle, ¿cuándo sale el otro barco? Él iba a preguntar.
¿cuándo sale el otro barco para India? Porque el hombre estaba cansado ya, ¿no? Y ese es el acharya. O cuando lo vemos así la Prabhupada que... Creo que eso sí lo puedo... Vamos a ver si lo tengo aquí a mano. Sí, en una ocasión, esto aparece en incidentes que aparecen en el Néctar de Prabhupada. En una ocasión, un Prabhupada estaba regañando a un discípulo y él se quedó pues meditando y un poco, ¿cómo podemos decirlo? Como el regaño de Prabhupada lo sacudió y con lo cual él se puso bastante, ¿cómo puedo decirlo? Como grave, ¿no? El discípulo, en el sentido de que se quedó meditando en lo que había hecho, en el error que había cometido. Así que pensando en el error que había cometido, él se fue a la terraza, a la azotea. Pasó un rato y sucede que Prabhupada también llegó allí. Y se encontraron y Prabhupada lo encontró al discípulo. Y él le dijo: Prabhupada, me quedé pensando en lo que usted me dijo, por lo que usted me regañó. Y sí, usted tiene razón, yo me equivoqué y me hizo recordar de que usted me contó que su maestro también lo regañaba. Y sí, quería disculparme, dice el discípulo. Y Prabhupada le dice: sí, lo que hiciste no está bien. Y el discípulo dice: sí, a veces tengo un poco como de ansiedad, un poco de miedo porque voy a cometer errores frente a usted. Y Prabhupada le dice: mira, en realidad yo no quería tampoco como hacerte sentir mal. Prabhupada está como disculpándose con su discípulo. Yo tampoco era que quería como hacerte sentir mal, nada más que era que vieras lo malo que estás haciendo. Y Prabhupada le dice, como disculpándose un poco: no lo tomes así tan, que lo que quería era que te fijes en qué es lo que estás haciendo mal, dice Prabhupada. Así que cuando vamos y nos metemos a la vida de Prabhupada, nos encontramos para fortuna nuestra que Srila Prabhupada es una acharya y es un Shakti Vaishavatara, una persona empoderada por Krishna, pero al mismo tiempo es muy como nosotros, ¿no? Es muy sensible a los demás. Llega un momento en el que él no aguanta más y se quiere ir para India de vuelta. Pero yo podría pensar: aquí estoy, Krishna, qué malo que soy, he considerado abandonar mi servicio porque me cuesta mucho, seguramente Prabhupada no haría esto. Es lo que estoy tratando de decir. Como incluso Prabhupada en un momento llegó y consideró que no podía hacer, ni siquiera podía continuar con su servicio, ¿no? Sin embargo, continuó de alguna otra manera, continuó. Hay una ocasión también en este mismo libro de Srila Prabhupada, si seguimos viendo cómo él era, hay una ocasión en donde van en un avión y Srila Prabhupada abre ¿cómo se llama? El compartimentito de enfrente para sacar la revista, que todo el tiempo hay revistas allí. Y había un artículo en una revista que hablaba de la liberación femenina, ¿no? Y hablaba de los derechos de las mujeres y todo lo demás, ¿no? Entonces, recordamos esto en 1970 y tanto, ¿no? Y Prabhupada lee todo el artículo, ¿no? Se voltea a su discípulo, le dice: mira, dice, llama a la muchacha y dile que él, como acababa de leer el artículo de la liberación femenina, Prabhupada le dice: llama a la muchacha y dile que si quiere liberarse de verdad, que tiene que raparse el pelo como nosotros. Y él se ríe, ¿no? Prabhupada se ríe. Y el discípulo duda un poco, le dice: no le podemos decir eso, dice el discípulo. Y Prabhupada una vez más le da un codazo y le dice: sí, dile, gástale la broma, dile, broméala un poco. Llámala y dile que si quiere ser libre de verdad, que se corte el pelo. Y se mata de la risa otra vez Prabhupada. Y obviamente él estaba jugando, ¿no? Y su discípulo entendía que estaba jugando y Prabhupada le insiste nuevamente: sí, dile, llámala y gástale una broma, le dice Prabhupada. Así que lo vemos a un Prabhupada que no es un hombre serio, que en un sentido por supuesto que lo es, tiene toda la seriedad del mundo, pero es una persona muy como nosotros, ¿no? Una persona que tiene momentos de seriedad, momentos en donde es una acharya como un león a defender a Krishna y todo lo que tenga que ver con Krishna,
y había momentos en donde era como un pequeño niño que sus discípulos tenían que cuidarlo. Había momentos que era como un niño travieso también, que bromeaba y jugaba. Pero todo esto lo digo porque podría parecer que sí, para ser un verdadero seguidor de Prabhupada tengo que imitarlo a Prabhupada. Y si me pongo a imitarlo a Prabhupada y olvido que Srila Prabhupada, incluso él, tenía estos episodios, ¿sí? Como un ser humano que vive este escenario viviendo como un ser humano, a pesar de que en muchas ocasiones y casi todo el tiempo él manifestaba el, esa misma posición como acharya inamovible, pero en muchas ocasiones lo vemos así bromeando y jugando de esta forma. Así que ese es un tema que hemos traído desde varios días, de cómo yo podría culparme y sentirme un perdedor porque yo estoy aquí y no puedo llevar a cabo tal o cual servicio. Pero el mismo Srila Prabhupada, vuelvo y digo, al mismo Srila Prabhupada, intentaba una cosa y no le funcionaba, se le venía abajo y intentaba otra cosa. Intenta generar una liga de devotos en Yansi y todo se le viene abajo. Dice, bueno, vamos por otro lado. Pero podría parecer que todo esto lo decíamos incluso desde más atrás, cómo es importante ver la vida de los grandes devotos. Y una vez viendo la vida de los grandes devotos, podrían ocurrir dos cosas. Una es que terminemos tratando de imitarlos y yo tratando de, a la fuerza, actuar como actúan los grandes devotos. O lo otro es ver que esos grandes devotos tenían un aspecto sensible, un aspecto muy similar a nosotros. ¿Sabían ustedes que Srila Prabhupada, cuando estaba en la universidad, llegó un momento en el que no podía adorar más a sus deidades, y esto está en su biografía, y dijo, bueno, Krishna, voy a tener que dormir a Radha y Krishna y yo voy a continuar con mi vida, que es la universidad, ¿no? No sé si todos lo sabían, pero llega un momento en el que Prabhupada dice, no puedo atender más a mis deidades, él tenía unas deidades, y las pone a dormir para seguir con lo importante es Krishna, ¿no? Pero ¿por qué Prabhupada decide terminar la universidad para acostar a Krishna si lo más importante en la vida es el Señor Supremo? Y podríamos decir, es que Prabhupada todavía no era un devoto puro, lo cual es una conclusión errónea porque el Prabhupada y los acharyas nos muestran que un devoto puro desde su mismo nacimiento, ¿no? Y eso es lo que enseña Prabhupada y lo enseña justo hablando de la historia de Parikshit Maharaj. No es que Prabhupada se volvió un devoto puro cuando se subió al barco cuando venía para Estados Unidos. El hombre es un devoto puro desde que nació, Prabhupada, y él dice en el libro Krishna Book, y él se lo dedica a su papá, Gaur Mohan De. Se lo dedico a él porque él es un devoto puro, dice Prabhupada. Y Prabhupada es un devoto puro desde que nació, ¿no? Pero ¿por qué entonces en un momento estando en la universidad acuesta a sus deidades? Porque tiene algo más importante en ese momento, la universidad, ¿no? O porque cuando muere su mamá, Prabhupada está derretido en llanto. ¿Qué le pasa a un devoto puro llorando por el afecto familiar? La acharya. De vuelta, una vez más, cuando vemos la vida de Prabhupada y los grandes acharyas ocurre así, encontramos que ellos son muy como nosotros en muchos sentidos, ¿no? La diferencia entre un devoto que tiene conciencia de Krishna y otro que no la tiene es sus deseos, nuevamente. Y eso nos abre, nos da una apertura mayor a equivocarme un poco. Parecería que equivocarse está mal, ¿no? Porque Prabhupada no se equivoca, todo le sale bien. ¿Seguro? ¿Todo le sale bien a Prabhupada? Prabhupada hay ciertos planes, como digo, le salen al revés, ok, cambia de planes, sigue con otro plan. Y eso está en la vida de Prabhupada, ¿no? Prabhupada prefiriendo la universidad y no a Krishna en la forma de la deidad. Y hoy en día habrá muchos quienes se sientan culpables, que están traicionando a Prabhupada, traicionando a Krishna, porque tienen la prioridad de su trabajo, la prioridad de su universidad. Y de vuelta, conocer la vida de los acharyas nos permite actuar más como ellos, seguir sus pasos en vez de imitarlos, ¿no? Y eso, el adentrarnos en la vida de ellos
nos regala la información de que ellos pasaron por todo aquello que nosotros estamos pasando y que en muchas ocasiones la respuesta de ellos ante esas situaciones es muy similar a la respuesta que nosotros podríamos tener. Prabhupada, yendo a las manifestaciones con Gandhi, Prabhupada es un devoto puro, ya lo dijimos, pero ¿cómo es eso que Prabhupada ya le gustaba, ¿no? Porque quería justicia para su gente, ¿no? Solo que cuando encuentra a su maestro espiritual le amplía más el concepto de justicia, ¿no? Y él abarca más personas ahora con su justicia. Pero Prabhupada él mismo lo dice, él era un partidario de Gandhi. Yo me vestía de blanco, dice, lo cual en ese momento significa ser un seguidor de Gandhi, ¿no? Así que es peligroso en qué sentido, y lo decíamos, no solamente peligroso, porque vamos a ver. Que esto lo leemos a cada momento y lo seguiremos leyendo cada vez que sea necesario. Introducción del Bhagavad Gita. En conclusión, la Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente, muy cuidadosamente. Eso significa que si no hay cuidado uno puede meterse en peligros, no solo en peligros, sino en muchos peligros. Así que es una cuestión ahí, ¿cómo se llama? Literaria. Muy cuidadosamente significa que si no lo leemos con cuidado podríamos meternos en peligro, en muchos peligros, peligrosísimo. En el sentido de que si yo intento actuar, solamente veo, es como un iceberg, ¿no? Solamente veo la parte de Prabhupada en donde él es una acharya y yo intento a la fuerza ponerme allí, actuar como acharya, actuar como sannyasi, actuar como swami. Muy peligroso, porque y hay casos en donde llega la persona y dice, yo no puedo con esto, la conciencia de Krishna no es para mí, así que aquí está, yo el Bhagavad Gita que yo compré y el Bhagavatam que yo compré, yo no sé, lo estoy vendiendo, pongo en un anuncio en Facebook que digo, vendo Bhagavad Gita, vendo Bhagavatam, y vendo todo lo que tiene que ver con Krishna, porque me di cuenta que la conciencia de Krishna no me funcionó. Y tal vez no me funcionó porque lo que estaba intentando hacer era imitar a los grandes devotos. Los grandes devotos llegan a un estado de profundidad en su devoción por ir paso a paso. El sendero se recorre lenta pero progresivamente, dice Prabhupada en el 10.10 del Bhagavad Gita. Y si intentamos correr así como corre el acharya, no se puede. Puede mantenerse durante cierto tiempo, por supuesto que puede mantenerse durante un día, 2 días, una semana, un mes, un año. Pero un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que un meditador, dice Prabhupada, que solamente hace alarde externo. Paramos hasta allí, por si hay algún comentario y pregunta de parte de ustedes. Esto lo dijimos relacionado con la vida de Parikshit, la cual Prabhupada dice que es maravillosa, y nosotros dijimos que escuchar e informarnos de la vida de esos grandes devotos nos ayuda a intensificar mi deseo a Krishna y me ayuda a estar más tranquilo de que sí, esos grandes devotos después de todo no son tan diferentes a nosotros. Su vida cotidiana llegaron a ser como lo que son, porque en su vida cotidiana fueron cultivando paso a paso un sendero progresivo. Y finalmente concluimos diciendo eso, lo peligroso que es. Recuerdan que, vamos a ver cuánto tiempo tengo porque veo que hoy no hay comentarios. ¿Recuerdan cuando hablamos de la música un día de estos? Si yo, vamos a ver un músico que todos conozcan. Ayer hablábamos de, ¿cómo se llama? Michael Jackson. Entonces supongamos que yo digo, bueno, yo de hoy en adelante quiero ser un músico como Michael Jackson. Así que voy a empezar a hacer pases de baile y a empezar a grabar música y a empezar a cantar como él. Sería completamente infantil, ilógico e irracional que yo intente llegar a los tonos que él llega de un día para otro, intente bailar como él,
eso requiere una práctica, ¿no? Eso sería ilógico que yo tome una guitarra y intente tocar un solo improvisado como Jimi Hendrix mañana. Pues tengo que llevar una práctica, ¿no? Tengo que una práctica, do, re, mi, fa, sol, y martillar eso día con día, y llegará un momento en el que tenga esa fluidez, esa pericia, ¿no? Me volveré experto, ¿no? Pero si yo tomo una guitarra, intento mover los dedos como Jimi Hendrix, intento bailar como Michael Jackson, me doy cuenta que no me va a salir. Ok, no importa, actitud positiva, mañana sí me sale, y lo intento otra vez, me sale un poco parecido, pero no es así como funciona. Si quiero llegar a ese nivel de Michael Jackson en composición, en música y en baile, pues tendré que llevar un proceso, y ese proceso significa práctica. Para nosotros sería sadhana bhakti, un proceso gradual. Si yo intento olvidar el proceso y solamente imitarlo a él, bueno, hay quienes lo imitan, ¿no? Y tienen muchos buenos pasos y parecería que lo estás viendo a él, pero después viene hay que imitarlo en la música, como él cantaba y como él componía, ¿no? Así que eso, si yo me veo que mi paso de baile es distinto a Michael Jackson, puedo terminar frustrándome y abandonando el asunto, ¿no? Porque para llegar allí se requiere una práctica, un proceso. Y eso es para valientes, ¿no? Requiere valor de darme cuenta de que estoy muy lejos de Prabhupada y que debo dejar de imitarlo y empezar a actuar en la plataforma que estoy. Pues eso es para personas valientes, ¿no? Porque es desagradable. A ver, es fácil en un sentido. Es fácil hacer una imitación y fingir que sí, que ya estoy allí, que ya no tengo deseos materiales, que ya no tengo ninguna agitación material. En un sentido es fácil, ¿no? Pero es doloroso y lleva cierta incomodidad reconocer que mi nivel no es en el 84, sino que ya estoy cerca del 100%. Mi nivel es aquí en el 12%, ¿no? Pero pasar del 84 al 12%, que es mi nivel real, es algo difícil, ¿no? Y también sería difícil si todos quienes me rodean veo que van adelante y yo apenas voy ahí pasito a pasito. Lo más fácil sería como tratar de imitar a quienes están cerca de mí, tratar de imitar para llevarles el paso, pero tampoco es difícil, ¿no? Es difícil admitir que sí, ustedes corran, yo voy a ir más despacio, está bien, y ver cómo todos los demás avanzan rápido y yo voy pasito a pasito, es difícil, ¿no? Porque incluso aquellos quienes van corriendo puede ser que me insten a correr también. Así que requerimos que nuestro proceso sea, en palabras de Prabhupada, individual, espontáneo. Son tres, siempre me olvido la tercera. Procesos devocionales. Individual, espontáneo. Wow. Bueno. ¿Y qué? No. Tampoco. El proceso, nuestro servicio devocional, en palabras de Prabhupada, es espontáneo, individual. Wow, se las quedo debiendo. Bueno, esa es otra definición. Así que eso, hoy fue eso, una invitación a que meditemos en cómo ir paso a paso. No es de perdedores, no es que soy un idiota porque voy paso a paso y los verdaderos devotos van corriendo. No, 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 tranquilos, porque lo menciono porque para mí mismo en realidad, porque a mí mismo me veo intentando correr a cada momento y tengo que repetirme. No está mal ir paso a paso, es que hay que ir paso a paso. Prabhupada corre, sí, Prabhupada corre porque él desarrolló esa habilidad para poder correr, pero ir paso a paso es cómo funciona esta ciencia del servicio devocional. Algunos dan pasos más largos, unos dan pasos más cortos, pero es lo natural. Saludos a todos, hoy no tenemos preguntas ni comentarios, así que saludos, nosotros vamos a parar hasta aquí. Hoy es un día un tanto nublado en Panamá, así que quienes están en Panamá disfruten
la llovizna. ¿Y qué día estamos hoy? Jueves, ¿no? Nos vemos a las 5:30, 5:30, 6:30 en la tarde. Y en la tarde viene Ramayana a las 7. Que pasen un feliz día. Hare Krishna.